Muy bien. Parece que muy buenos días. Vamos a comenzar el tema de hoy. Es clasificación sintáctica del verbo. Ya es un tema que ya hemos visto la semana pasada. Vamos a hacer netamente la práctica. Recuerden que habíamos comentado que según la posición del verbo en la oración o según los complementos que va a poseer, estos verbos se pueden clasificar en verbos copulativos o predictivos. Recuerden que los copulativos tienen como complemento aún. Erika, los verbos copulativos, ¿qué complemento tienen? Recuerda que son los derivados de cero estar. Necesitan obligatoriamente la presencia de un complemento denominado. ¿Recuerdas, Erika? Puede ser desempeñado por un adjetivo o un sustantivo. ¿Recuerdas, Eriquita, Danielita, Mayrín? Por ejemplo, José es abogado. Daniela es hermosa. Erika es inteligente. ¿Cómo se llaman esos complementos? Inteligente, hermosa, abogado. ¿Cómo se llaman? Elisa es bailarina. Muy bien. Es bailarina, excelente. Ya, pero ¿cómo se llaman esos complementos que poseen esos verbos de existencia o de estado? ¿Cómo se llaman esos complementos? ¿Se acuerdan? Complementos, atributos. ¿Se acuerdan? Atributos. ¿Ya? Se llaman complementos atributos que pueden ser desempeñados por un adjetivo calificativo o un sustantivo, como en el caso de abogado, hermosa, bailarina, etc. ¿Ya? Entonces, obviamente que estos verbos necesitan la presencia de un complemento atributo para poder hacer que la oración tenga sentido completo, ya que yo no puedo decir Angeli es, Erika es, Daniela está, no, ¿verdad? No tiene sentido completo. Si yo le agrego ese atributo, hace una referencia directa al, en este caso al sujeto. Por ejemplo, puedo decir Daniela, hermosa. En lugar de decir es, coloco también la coma elíptica, y esa coma elíptica reemplaza el verbo copulativo. Erika, inteligente, ¿no? Entonces puedo colocar la coma simplemente, ¿ya? Porque esa coma va a reemplazar al verbo es, que sería la coma elíptica que ya hemos visto también, ¿ya, chicos? Muy bien, eso es entonces lo que es el verbo copulativo. Pero también teníamos la otra clasificación de verbos que se subclasifican a la vez en varios grupos, que son los verbos predictivos. ¿Por qué se llaman así? Porque estos verbos por sí solos constituyen todo el predicado. No necesitan de un complemento obligatorio, como el caso de los verbos copulativos. Yo puedo decir, por ejemplo, Mayrín baila, Angeli estudia, Erika canta. Entonces, puedo colocar dónde canta, con quién, qué canta, por qué canta, para qué canta, ¿no? Puedo colocar dónde lee, por qué lee, para qué lee, qué lee, ¿no? Pero si deseo lo coloco y si no, no. Puedo decir, por ejemplo, Erika lee Los Heraldos Negros, Angeli lee Tilce, Daniela lee Cien Años de Soledad. Puedo poner que lee, para qué lee, dónde lee, pero no es obligatorio, porque el tan solo hecho de decir lee, canta, baila, tiene sentido completo ya en mi oración. Por eso se llaman predicativos, porque por sí solos constituyen el núcleo del predicado y a la vez todo el predicado, con o sin complementos, ¿ya? Aquí teníamos también a los verbos transitivos, ¿se acuerdan? Los verbos transitivos son aquellos que tenían un complemento. ¿Cómo se llama ese complemento de los verbos transitivos? ¿Quién se acuerda? Objeto directo. Muy bien, el objeto directo. Y se puede en este caso responder con la pregunta ¿qué más verbo a qué más verbo, no? Romeo ama a Julieta. ¿Quién ama? Julieta. Romeo la ama. Recuerdan que todos los verbos transitivos también pueden ser reemplazados, es decir, los objetos directos pueden ser reemplazados por los pronombres métese, nosos, lolos, lalas, ¿no? Excepto leles, porque esos pronombres leles reemplazan a los objetos indirectos, ¿ya? Los verbos intransitivos eran los que poseían otro complemento. ¿Quién se acuerda? A ver, ¿cuáles son los complementos que poseen los verbos intransitivos? ¿Quién se acuerda? Los complementos que poseen los verbos intransitivos. Ellos no poseen objeto directo, por su naturaleza no lo poseen. Por ejemplo, si yo digo, Manuel nada, ¿qué nada? Nada el mar, nada el agua, ¿qué nada? No, yo podría decir que Miguel nada al estilo, no sé, al estilo mariposa, nada rápidamente, nada como un profesional, nada por las tardes, nada en la piscina, nada con sus amigos. Entonces, podría colocar más bien complementos de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía, etcétera. Pero por su naturaleza estos verbos no admiten un objeto directo. Si yo digo, por ejemplo, Manuel camina, pero ¿qué camina? Camina el camino, camina la calle, no posee, no admite esos complementos. Por eso esos verbos se llaman verbos intransitivos. No admite la presencia de un objeto directo, sino más bien de otra clase de complementos, ¿ya? Muy bien. A ver, Aarón, dame un ejemplo con verbo intransitivo, Aarón. Aarón, dame un ejemplo con verbo intransitivo, Aarón Mercado. Un verbo que tenga un complemento de lugar, de tiempo, cantidad, modo, compañía.
Bueno, los que no tienen cámara encendida no les voy a considerar asistencia. Así de simple, chicos. Yo no puedo estar obligándolos, pero simplemente no se les va a considerar asistencia. Y recuerden que el no tener asistencia continua equivale a una nota desaprobatoria. Es una nota más, como si fuera un simulacro. A ver, Valeria, te veo muy atenta. A ver, Valeria, dame una oración con verbo transitivo. Oración con verbo transitivo. El hombre que hemos contratado sacará fotografías. ¿Sacará qué? No te escuché bien, Valeria. ¿Sacará qué más? El hombre que hemos contratado sacará fotografías. Muy bien, Valeria. ¿Cuál es el objeto directo en esa oración? La oración está bien. ¿Cuál es el objeto directo en esa oración? Valeria, ¿cuál es el objeto directo? ¿Cuál es? Para empezar, Valeria, ¿cuál es el verbo? A ver. El verbo principal. El verbo sacará. ¿Sacará? Contratado. Ya recuerden que contratado es un verboide, entonces tu verbo sería hemos contratado. Pero el verbo transitivo, ¿cuál es? Ahí tú tienes dos verbos, hemos contratado y sacará. ¿Cuál es el verbo transitivo ahí? ¿Cuál de esos dos es el verbo transitivo? Ahí dijiste el hombre que hemos contratado sacará fotografías. Ahí tu verbo transitivo es sacará. Recuerdan que el objeto directo sería con la pregunta ¿qué más verbo? ¿Qué sacará? Fotografías. Puedo decir el hombre que hemos contratado la sacará. Ese las sería el objeto directo. Recuerden que los pronombres pronominales también pueden, en este caso, pueden cumplir función de objeto directo, sobre todo los pronombres lolos, lalas, esos dos, ¿ya? Y metes, sonosos también, ¿ya? Ya, muy bien, Valeria. Más atenta, por favor. A ver, Lucero, dame una oración con verbo intransitivo. Lucero, una oración con verbo intransitivo. ¿Escuchamos, Lucero? Por eso que le digo que enciendan sus cámaras, pues porque ustedes solitos se autodañan. Porque al no estar atentos, pues no aprenden. Si no aprenden, ¿qué hacemos? Ir a vacacional, no disfrutar tus vacaciones merecidas porque tienes que hacer tu recuperación. Recuerden que en vacaciones van a hacer recuperación todos aquellos que no han presentado cuadernos, aquellos que no tienen promedios. ¿Ya? Muy bien. A mí sí le respondí. A ver, Lucero, te escuchamos. Oración con verbo intransitivo. Mis hermanos ya llegaron. Ya, ¿cuál es el complemento y cuál es el verbo intransitivo? El complemento es ya llegaron. Solo ya. Llegaron sería tu verbo. Ya, ya es un complemento de qué tipo, Lucero. ¿De qué tipo sería ya tu complemento? De afirmación, mis hermanos sí llegaron, ya están aquí, sí, ya sí, por supuesto, también, claro, es un complemento de afirmación, ¿ya? Está bien tu oración, solo hay que tener bien claro qué complementos estamos utilizando. A ver, Maylin Orihuela, dame una oración con verbo copulativo, que ya hemos explicado al inicio de la clase lo que es un verbo copulativo, cuyo complemento es un atributo. Dame un ejemplo de oración con verbo copulativo, Maylin. ¿La tetera está en la cocina? Lo que pasa es que tu verbo, si bien es cierto, es copulativo, pero tú le has colocado un complemento de lugar. ¿Dónde está la tetera? En la cocina. Entonces tu verbo copulativo dejó de ser copulativo para convertirse en un verbo intransitivo con un circunstancial de lugar. ¿Dónde está la tetera? En la cocina. Te explico, Mayrín, para que tu verbo sea transitivo, tiene que tener necesariamente un complemento atributo. Por ejemplo, Maylin está atenta, Maylin está feliz, Maylin está alegre, Maylin es jovencita, Maylin es dama. Entonces, para que tu verbo sea copulativo, tiene que tener un complemento que equivalga o haga referencia directa al sujeto. En la cocina no equivale a tetera. Yo puedo decir la tetera está rota, la tetera está vieja, la tetera es nueva, la tetera es roja. Puedo poner una cualidad, una característica. Maylin, a ver, nuevamente. Tu verbo copulativo, para que sea tal, debe tener un complemento atributo desempeñado por un sustantivo o un adjetivo, que sea una cualidad o una característica del sustantivo. A ver, nuevamente, Mayrin, dime ahora sí una oración con verbo copulativo. ¿El gato está maullando? A ver, mi amor, ahora me has dicho, está excelente tu apreciación, pero ahorita me has dicho un verbo compuesto. Está maullando. Otro, a ver,
que sea un adjetivo, un adjetivo. O sea, mejor dicho, perdón, Mayli, me has dicho un complemento de modo. ¿Cómo está? Maullando. Entonces, al decirme un complemento circunstancial, y al decirme un complemento circunstancial, me sigues diciendo un verbo intransitivo. Los verbos intransitivos son los que se caracterizan por tener como complementos a circunstanciales de lugar, de tiempo, de modo, de cantidad, de compañía, de afirmación, de negación, de causa, finalidad, etcétera. Tú me tienes que decir una cualidad como complemento. Por ejemplo, mi café está caliente. Mi café es pasado. Mi café está frío. Mi café es exquisito. Mi café es tostado. O sea, un adjetivo calificativo o un sustantivo. O puedo decir mi café es Kirma. En lugar de decir es de marca Kirma, digo es Kirma. Mi café es Altomayo. Entonces puede ser también un sustantivo, el nombre de la marca del café. Mi libro es literario, una cualidad de mi libro. Puedo decir, mi libro está nuevo, el libro nuevo. Entonces, una cualidad del libro, ¿ya? Mi celular es rosado. Entonces, puedo decir una cualidad, un adjetivo o un sustantivo. A ver, una vez más, a ver, Maylin, una oración con verbo copulativo. Sara está feliz. Perfecto, ahora sí, porque si yo, ¿de qué se trata el verbo copulativo? De que si yo elimino ese verbo copulativo que solo me indica estado de existencia, esa cualidad equivalga directa al concepto de Sara. Sara feliz, mujer feliz, hay una comunicación biunívoca directa. Muy bien, ahora sí, Maylin, ahora sí. Muy bien, chicos. Vimos también a los verbos personales, que son aquellos que hacen referencia obviamente a los sujetos, no a las personas. Y los verbos impersonales que hacían referencia, ¿se acuerdan? A esas marcas derivadas de haber, de ser, también obviamente a los verbos que indican efectos meteorológicos como llueve, hace calor, aquellos verbos que comienzan con haber, hubo demandas, de repente hubo manifestaciones, hubo bocaditos en la fiesta, los que empiezan con se también, se alquila departamento, con ese pronombre terciopersonal, se cosen casacas, se tejen ropones, se alquila habitación, se vende terreno, se compran libros, etc. Así también son los verbos impersonales con esas marcas, ¿ya? Muy bien. Un verbo principal y un verbo subordinado. También les había mencionado en la clase anterior. Cuando pasa eso es que estamos frente a una oración compuesta. Una oración compuesta. Puede ser una oración compuesta coordinada o subordinada. Miren acá, miren aquí. Si mi verbo tiene dos verbos, ya es una oración compuesta, como este caso. Ella estudia y él trabaja. Esta es una oración compuesta. Si mi verbo tiene como nexo una conjunción copulativa, disyuntiva, adversativa, entre otras, esta mi oración va a ser coordinada. Si mi oración es coordinada, hay dos verbos principales, porque es coordinada, ambas tienen la misma jerarquía. Mi verbo principal será estudia y mi otro verbo principal será trabaja. Pero si en cambio mi oración tiene un nexo, que es un pronombre relativo, como qué, quién, cuál, cuándo, cuyo, cómo, cuándo, dónde, cómo, pues si tiene esto, estamos frente a una oración subordinada, donde va a haber una oración principal y una proposición subordinada insertada de menor importancia. De modo que si yo esta proposición subordinada que está incluida en mi oración principal la elimino, mi oración no cambia sentido. Solamente sirve como para darle una aclaración más detallada, más específica a mi oración o una parte de la oración. Por ejemplo, el vacío que dejaste aquí es muy grande. La oración principal acá simplemente es el vacío es muy grande, ¿no? El vacío es muy grande. Obviamente hace referencia al vacío que dejaste aquí. Ese que dejaste aquí va a ser la proposición subordinada. Está incluida dentro del verbo principal que indica que el vacío es muy grande. ¿Ya? O sea, la soledad es muy grande, digámoslo así. ¿Cómo sé que esta es la proposición subordinada, Miss? Porque está encabezada o antecedida por este pronombre relativo que. Entonces, el verbo subordinado va a ser dejaste. Y el verbo principal va a ser este verbo copulativo, va a ser mi verbo principal. A ver, mira acá, una más. Liliana pensó que habías venido. Liliana pensó que habías venido. Aquí donde comienza el pronombre relativo que, este va a ser mi proposición subordinada. Por lo tanto, mi verbo subordinado va a ser el que esté dentro de ahí. El verbo entonces es habías venido. Es un verbo compuesto. Todo esto es el verbo subordinado. ¿Y cuál va a ser mi verbo principal? Liliana pensó. Como ese es un verbo predicativo. Por sí solo constituye el predicado. ¿Qué cosa pensó? No importa. Porque esto de aquí está cumpliendo función de objeto directo. ¿Se dan cuenta? Toda esta proposición subordinada tiene una función. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pensó? Eso, que habías venido. Esta proposición subordinada tiene función de objeto directo. Pero mi verbo predicativo es solo pensó. Por sí solo constituye el predicado. Liliana pensó. ¿Qué
pensó, dónde, con quién pensó, no importa. Simplemente Liliana pensó. Entonces, pensó sería mi verbo principal. ¿Bien, chicos? Muy bien. ¿Se acuerdan de los verbos reflexivos? Eran aquellos cuya acción recaía en uno mismo. Yo me peino, yo me maquillo, yo me aseo, yo me cepillo, yo me baño, yo me alisto, yo me arreglo, me maquillo. ¿Ya? Los verbos recíprocos eran aquellos cuya acción era compartida. Nosotros nos saludamos. Tú me saludas a mí, yo te saludo a ti cuando comenzamos la clase. Nosotros nos queremos, nos estimamos, nos ayudamos. Ustedes, por ejemplo, se pasarán la tarea, se pasarán de repente algunas claves, ¿no? Entre ustedes, Anjali y Valeria, de repente se ayudan con la tarea de lenguaje, se pasan las claves de literatura, etcétera, ¿no? Se dictan las preguntas de RB, no sé. ¿Ya? Entonces quiere decir que Anjali le dicta a Valeria, Valeria le dicta a Anjali. Es un verbo recíproco, ¿ya? Muy bien. Los verbos cuasirreflejos son aquellos que en apariencia admiten el refuerzo de a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, pero en la realidad no es lógico admitir esa posibilidad del a mí mismo. ¿Ya? Por eso se dan cuenta que es un cuasirreflejo. Cuando digo yo me río, yo me voy, yo me levanto, yo me despierto, no es que yo me despierte a mí mismo, ya por efecto biológico, tenemos un reloj biológico todos y nos despertamos a cierta hora, ¿no? Igualmente nos levantamos, nos paramos, nos reímos por algo espontáneo, no es que agarre mis labios y los estire para reírme. Por eso se llaman cuasirreflejos, porque no aceptan naturalmente el refuerzo de a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces, chicos, con las preguntas. Un ratito vamos a admitir a más chicos que están esperando y vamos a comenzar con las preguntas. Voy a preguntar a todos, así que por favor atentos. Ya saben, ya, por favor. A ver, un ratito. Ya, así. Vamos a comenzar entonces ahora con las preguntas. Ahora vamos a comenzar con qué alumno. Ahora vamos a ver qué alumno, al más atento le vamos a preguntar. Comenzamos poniendo al costado simplemente cuál es un verbo copulativo y cuál es un verbo predicativo. Recuerden que los copulativos derivan de ser, estar, parecer, soler y hacer. ¿Ya? A ver, Josué, comenzamos contigo, Josué. La primera oración donde dice verbos copulativos y verbos predicativos. ¿Será un verbo copulativo o predicativo? ¿Y cuál es el verbo? Coméntame, Josué, ¿cuál es el verbo en la oración? Mis hermanos permanecieron callados aquella tarde. ¿Cuál es el verbo copulativo o cuál es el verbo predicativo? Y si es copulativo, ¿cuál es su complemento atributo? Josué, te escuchamos. A ver, no me escriban, respondan por favor con su audio. No me escriban, no voy a leer los chats para hacerlo más rápido. A ver, Josué, te escucho. ¿Cuál es el verbo copulativo en la oración número 1? Josué, tienes 5 en participación oral y en asistencia también, por no prender la cámara y por no contestar. La próxima que te pregunte, Josué, te retiro de la sala por no contestar. 5 en asistencia y 5 en oral. A ver, Fabricio Chan, ¿cuál es el verbo copulativo en la oración número 1? ¿Cuál es el verbo predicativo? ¿Te escuchamos, Fabricio? Fabricio también. Fabricio Chan también tiene en asistencia 05 y en participación oral 05. Estoy repitiendo, no voy a leer los chats, me responden, por favor. A ver, Andrea Reginaldo, ¿cuál es el verbo copulativo o predicativo en la oración número 1, Andrea? Andrea, te escuchamos. ¿Cuál es el verbo copulativo y predicativo en la oración número 1, Andrea? A ver, Jorge, ¿quieres participar? ¿Cuál es el verbo copulativo en la oración número 1, Jorge? Permanecieron. Muy bien, Jorge, perfecto. ¿Cuál sería el complemento atributo? Permaneció es un verbo Callados. copulativo, te comento. ¿Ah? Permanecer, Sí, soler sí. y estar. Callados, ese complemento atributo, muy bien. Ya que callados es el atributo de mis hermanos callados aquella tarde. Excelente, Jorge, tienes 20 el día de hoy. Entonces, en participación oral, este es un verbo copulativo cuyo atributo sería callados. Muy bien, Jorge. Vamos a apuntar acá. R20. Muy bien. A ver, oración número 2. Un despiadado besó la causa de mi retraso. Un despiadado beso fue la causa de mi retraso. Un despiadado beso. Parece que alguien lo obligó apasionadamente a darle un beso y por eso se demoró en llegar seguramente a algún lugar, ¿no? Muy bien, a ver, le toca a Franklin. Franklin, ¿cuál es el verbo en la oración número 2?
Si es copulativo o es predicativo, Franklin. ¿Te escuchamos? Franklin, ¿te escuchamos? Franklin, te escuchamos. Por eso es que les digo que tienen que tener, pero obviamente no están, pues. Están, ¿y qué estarán haciendo? Estarán chateando por otro lado. El daño es para ustedes mismos porque no van a aprender nada, van a llegar al examen de admisión como si nunca hubieran tenido, pues, ¿no? Una preparación de nivel P. El daño es para ustedes mismos. Bueno, aquí le pregunté a Reginaldo, también tiene 5, no ha contestado Reginaldo, igual de la misma manera, igual Franklin. Reginaldo y Franklin. También 5 en asistencia, 5 en horario. A ver, a Valeria ya le pregunté, contestó muy bien. A ver, Eddie, te toca. Eddie, la número 2. Un despiadado beso fue la causa de mi retraso. ¿Cuál es el verbo, Eddie, en la oración número 2? Eddie, enciende tu audio. Fue. ¿Cuál es? Fue. Muy bien, Eddie. Ese es el verbo. ¿De qué tipo es? ¿Copulativo o predicativo? Predicativo. A ver, si es predicativo, ¿cuál sería el complemento? ¿Cuál sería el sujeto y cuál sería el complemento? Entonces copulativo. ¿Cómo? Entonces copulativo. Ya, es copulativo. Bueno, ya. A ver, dime, ¿cuál es el complemento del verbo copulativo? ¿Cuál sería el atributo entonces? ¿Cuál sería para ti el sujeto? ¿La causa de mi retraso o un despiadado beso? Un despiadado beso. Sería tu complemento. ¿Qué sería tu complemento? A ver, la causa de mi retraso fue ese beso, ¿no? El despiadado beso. En este caso, chicos, eso no les expliqué, ¿cierto? Hay veces que esos verbos copulativos, hay ocasiones, en este caso, pues estos verbos copulativos se pueden reemplazar por el pronombre lo. Si se reemplazan por el pronombre lo, sí son copulativos. Por ejemplo, si yo digo Mariana es alegre, digo Mariana lo es. Si yo digo José es abogado, José lo es. Entonces, si tú ves que sí se pueden, en este caso, resumir o reemplazar de una manera lógica por el pronombre lo, si son copulativos. Por ejemplo, si yo digo un despiadado beso, ¿no? Como dice Eddie, fue el copulativo. Yo diría, la causa de mi retraso lo fue. La causa de mi retraso lo fue. ¿Tendría sentido? Dime, Lucero, ¿qué quieres acotar? ¿Escuchamos, Lucero? A mí en la 3 le quería responder. ¿Quieres la 3? Ya terminamos con la 2. En este caso, yo no podría decir la causa de mi retraso lo fue, ¿no? Un despiadado beso lo fue. No. Entonces, chicos, este verbo va a ser transitivo porque tiene un objeto directo. ¿Qué fue la causa de mi retraso? El beso. ¿Ya? El beso. Entonces, en este caso, Eddie va a ser transitivo porque el complemento que tiene es un objeto directo. ¿Ya? Que es el beso. La causa de mi retraso fue el beso. ¿Ya? Entonces, vamos a decir que es un verbo transitivo. A ver, Eddie, una más, la número 3. Todos sentimos frío al salir. ¿Cuál sería el verbo en la oración número 3? Mis es Primo. predicativo. Sentimos, muy bien. ¿Cuál sería el complemento? ¿Sentimos? Frío. Muy bien, nosotros lo sentimos. Entonces aquí, si tenemos un objeto directo como complemento, mi verbo es transitivo, donde el verbo va a ser, en este caso, sentimos. Y el objeto directo va a ser, ¿qué sentimos? Frío. Y este es el objeto directo y este es el verbo transitivo. Muy bien, Eddie. Muy bien, Eddie. Tienes tu 20 horas, ¿ya? Eddie, ¿quieres participar? También tiene, entonces, Lucero. Lucero quería participar. A ver, Lucero, la número 4. Vistió sus mejores atuendos y usó el mejor perfume. ¿Cuál es el verbo en la número 4, Lucero? El verbo usó y visitó. Muy bien. Vistió y usó son los dos verbos. ¿Y los complementos qué son? ¿Cuáles son los complementos? ¿Cómo se llaman los complementos del verbo vistió y usó? ¿Qué vistió? ¿Qué usó? ¿Cómo se llamarían esos complementos? Atributo. Directo. No, porque recuerden que los atributos solo lo poseen los verbos copulativos. Y vistió y usó no son verbos copulativos.
Objeto directo. Muy bien, el objeto directo es sus mejores atuendos. ¿Qué vistió? Sus mejores atuendos. ¿Qué usó? El mejor perfume. Entonces, Lucero, si mi verbo tiene objeto directo, ¿cómo se llama mi verbo? ¿Cómo sería mi verbo? Copulativo. No, el copulativo tiene como complemento atributos. En este caso, sus mejores Transitivo. atuendos y el mejor perfume no son Transitivo, atributos. Transitivo. Transitivo, muy bien, son objetos directos. Su mejor atuendo y mejor perfume son objetos directos. ¿Qué usó? ¿Qué vistió? Podemos decir, sus mejores atuendos los vistió y lo usó. ¿Qué lo usó? El mejor perfume. Recuerden que los objetos directos se pueden reemplazar por los pronombres pronominales, los y las. Estos son verbos transitivos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque poseen objeto directo como complemento. Muy bien, Lucero. Otra vez tienes tu 20 por participar. Solamente tener cuidado que los verbos copulativos tienen atributos y los transitivos, objetos directos como complementos. A ver, nos quedamos en Franklin, nos quedamos en... Entonces la 2, la 3 y la 4 no son ni copulativos ni predicativos. No, claro, lo que pasa es que los predicativos se subclasifican en transitivos. Este transitivo es predicativo, este es predicativo, este también es predicativo. Lo que pasa es que estamos poniéndoles un nombre específico, porque los verbos predicativos se subclasifican en transitivos, intransitivos, personales, impersonales, principales, subordinados, reflexivos y reflejos. Todos estos están dentro del grupo de los predicativos. Solo que acá queremos ponerle el nombre específico dependiendo del tipo de complemento que sea. ¿Ya? Muy bien, a ver, ¿dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿En qué nos quedamos? En Franklin, Valeria. Ya, Valeria, una pregunta más, Valeria. Luchito fue a la casa de Lorena muy temprano. ¿Cuál es el verbo y cuáles son los complementos, Valeria? Valeria, te escuchamos. Valeria. Valeria. Un ratito, Valeria se ha ido al baño. Ah, ya, Vale se ha ido al baño. Ya, vale, vamos a esperar a Vale, ¿ya? Continuamos con, entonces, Junior. Está, a ver, ¿quién sigue Valeria? ¿Quién sigue Valeria? Manuel, ¿no? A ver, Manuel. Luchito fue a la casa de Lorena muy temprano. ¿Cuál es el verbo? A ver, te ayudo, Manuel. El verbo es fue. ¿Qué complementos tiene el verbo fue? Mira, Luchito fue. ¿A dónde fue? A casa de Lorena. Jugar. ¿Cuándo fue? Tempranito. Fue muy temprano. Fue muy temprano. Entonces, dime, dime, Manuel. Si mi verbo tiene un complemento de lugar y un complemento de tiempo, ¿cómo se denomina mi verbo, Manuel? ¿Te escuchamos, Manuel? ¿Te acuerdas, Manuel, cómo se llaman esos verbos que poseen como complementos circunstanciales de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía? ¿Te acuerdas cómo se llama? Por favor, ¿puedes llevar esto? Por favor. Gracias, me va a caer. A ver, ¿puedes ayudarle, Guadalupe? Guadalupe, ¿cómo se llaman esos verbos que tienen como complementos circunstanciales de lugar, tiempo, modo, cantidad, compañía? ¿Te acuerdas, Guadalupe, cómo se llaman esos verbos? Miguel, ¿te acuerdas? Intransitivo. Muy bien. ¿Quién me respondió para ponerle su nota? Angeli Angeli. ¿Angeli Jaramillo o Angeli Rosales. Rosales? Rosales, muy bien. Muy bien, esos verbos que poseen como complementos, escuchen bien Guadalupe, escuche bien Valdivia, escuche bien, que aquí le pregunté, son verbos intransitivos los que poseen como complementos circunstanciales, ya, porque les voy a volver a preguntar, se llaman intransitivos, chicos, muy bien. ¿Cuáles son los complementos circunstanciales del lugar? A casa de Lorena, complemento circunstancial del lugar, y muy temprano complemento circunstancial de tiempo. Entonces, si mi verbo tiene complementos circunstanciales de cualquier tipo, mi verbo se denomina intransitivo. Ya, ahora sí te pregunto, a ver, ¿dónde me quedé? A ver. Guadalupe, la pregunta para ti ahora, nuevamente. Pregunta para ti, Guadalupe. Enrique ya está en Lima. ¿Cuál es el verbo en esta oración? ¿Qué complementos posee, Guadalupe? Te ayudo, está el verbo. Ya. ¿Dónde está Enrique? En Lima. En Lima. Ya llegó, ahora, ya, sí, ya llegó. Circunstancial de afirmación y de lugar. ¿Cómo se llama entonces ese verbo, Guadalupe? Si mi verbo posee complementos circunstanciales de cualquier tipo, ¿cómo se llama el verbo?
ver, Miguel. ¿Cómo? Intransitivo. Muy bien. ¿Quién me contestó? Guadalupe, Ah, profesor. Guadalupe, ya. A ver, muy bien, Guadalupe. Intransitivo, ahora sí. Guadalupe. Ya. Decididamente voy a ser el mejor. Decididamente voy a ser el mejor. ¿Cuál sería el verbo? Verbo principal, voy. En este caso, tenemos aquí voy a hacer. Tenemos aquí una perífrasis verbal. ¿Ya? Verbo auxiliar y verboide. Y una preposición en el centro. Todo esto es una perífrasis verbal. Voy a ser el mejor. Dice. A ver, ¿qué tipo de verbo sería? Obviamente el sujeto sería yo. Yo voy a ser el mejor. Voy a ser es sinónimo de seré, ¿verdad? Porque está hablando en tiempo futuro. Reemplacen voy a ser por ser, o seré. Yo seré el mejor. Pero a la vez dice, ¿cómo voy a ser el mejor? Decididamente, de ese modo. Este verbo tiene dos complementos, chicos, ¿se dan cuenta? El complemento atributo, que es el obligatorio, que sí o sí debe tener todo verbo copulativo, pero además tiene un complemento de modo, decididamente, seguramente, ¿no? Ciertamente, yo voy a ser el mejor, tiene un complemento de modo. Entonces, si mi verbo tiene ambos complementos, es copulativo, ¿qué más? E intransitivo a la vez. ¿Mi verbo puede ser de varias clases? Claro que sí, dependiendo de los complementos que tenga. ¿Ya? Ella solo quería mi dinero. A ver, el verbo sería quería. ¿Qué quería ella? Mi dinero. ¿Qué complemento sería mi dinero y qué tipo de verbo sería entonces? A ver, le toca a Mayrín. A ver, Mayrín, contesta. El verbo es quería, el complemento es mi dinero. ¿Qué tipo de verbo sería entonces? ¿Qué quería ella? Mi dinero. ¿Qué tipo de verbo sería si mi verbo tiene un Verbo objeto directo? transitivo. Muy bien, verbo transitivo. ¿Cuál sería el objeto directo, Mayrín? Mi dinero. Muy bien, ella lo quería. Ella solo lo quería. O sea, mi dinero. Ese lo reemplaza mi dinero. Muy bien, Mayrín. Mayrín B. Ya, a ver, siguiente. Los de blanco no parecen buenos médicos. Parecen sería el verbo, chicos. Recuerdan que los verbos parecer, soler y ser, estar, son considerados. ¿Qué tipo de verbo se acuerdan? A ver, Angeli Jaramillo, te toca. ¿Cuál es? Copulativos. Copulativos, muy bien. ¿Cuál es el atributo entonces de ese verbo copulativo, Angeli? ¿Cuál sería el atributo, Angeli, del verbo copulativo? Si es mi verbo copulativo, debe tener un atributo. ¿Cuál es el atributo? Buenos médicos. Muy bien. Los de blanco no parecen mejores, ¿no? No parecen buenos médicos. Este sería un verbo copulativo. Muy bien, copulativo. A ver, ¿a quién le toca? Angeli Jaramillo también. Muy bien, Jaramillo. A ver, le toca ahora a ver, Marlon. A ver, Marlon. Marlon. No tiene audio, me parece, Marlon. A ver, Marlon, entonces escribe tú. La operación resultó un éxito. Resultar, parecer, soler y hacer, ser, estar están dentro de la clase B. Y aquí tenemos el complemento. La operación fue un éxito. Es lo mismo que resultó. Sinónimo de resultó fue un éxito. Marlon, a ver, contesta. ¿Qué tipo de verbo sería la número 10? Carlos, ¿qué tipo de verbo sería la número 10, Carlos Girón? Cualquiera de los tres responda. Cervera, Carlos o Marlon. Cualquiera de los tres conteste. A ver, no veo que estén contestando, chicos. A ver, Erika, ¿cuál sería el tipo de verbo de la número 10? ¿Cuál es el tipo de verbo? ¿Transitivo? No, porque recuerda que estos verbos derivan de ser, estar, parecer, soler, yo ser y resultar. Son todos verbos de existencia. Copulativo. Muy bien. ¿Donde su atributo sería? Un éxito. ¿Sería el atributo? Un éxito. Un éxito, muy bien. Entonces podemos decir la operación lo resultó. ¿Ya? Que se referencia entonces a el éxito. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahora sí todos me contestan. Ya todos me contestan, por favor. Ya en la grabación voy a ver a quiénes le voy a colocar su nota.
A ver, ahora sí, como ya hemos practicado, ya tenemos más, ¿no? Más práctica, vamos a responder todos en coro, por favor. Ahora sí, para hacerlo rápido. ¿Cuáles son los verbos transitivos o intransitivos? Solamente me van a decir, vamos a colocar entre paréntesis. Guarda celosamente el secreto. Guarda el secreto, lo guarda. ¿Transitivo o intransitivo? A ver, contesten, ¿transitivo o intransitivo? Transitivo. Bien. El objeto directo sería secreto. Guarda el secreto. Muy bien. Pero chicos, ¿cómo guarda el secreto? ¿Cómo guarda? O sea, cuidadosamente, celosamente. Entonces vamos a poner que es transitivo e intransitivo a la vez. ¿Por qué, Miss? Ya hemos practicado. Dijimos que si un verbo tiene los dos complementos, pues entonces se denomina de las dos clases. Puede ser de las dos clases, sí, porque ahí están los complementos. El sujeto tácito guarda, y guarda el secreto, lo guarda. ¿Pero cómo lo guarda? Así, celosamente. Entonces tiene un complemento de modo. Entonces mi verbo va a ser transitivo e intransitivo a la vez. Ya llegó el verano. ¿Qué llegó? El verano. ¿Cuál es el sujeto ahí? El sujeto es el verano, pues. Es un verbo de qué tipo? El verano es el sujeto. El verano llegó ya, llegó ahora. Ya significa ahora, ahorita. Entonces, ¿qué tipo de circunstancial sería ya? Sería de tiempo. El verano llegó hoy, ya, ahora, llegó el verano. Mi sujeto es el verano, llegó ahora. Intransitivo. Intransitivo porque tiene circunstancial de tiempo que ya. Muy bien. Intransitivo. Siguiente. Abandonó a sus hijos, la muy miserable mujer. Obviamente esta es una oración hiperbática. Recuerden que el sujeto puede estar al final. El sujeto es la mujer miserable abandonó. ¿A quién abandonó? A sus hijos. La mujer miserable los abandonó. ¿Qué verbo es entonces? La mujer miserable los abandonó. Recuerda, ¿Transitivo? Muy bien. Recuerda que si mi verbo tiene lolo o lalas, al lado de un verbo predicativo es un objeto directo, es el lolo o lalas. Tiene objeto directo. Entonces, a los hijos sería el objeto directo. Por eso que mi verbo es transitivo. Hoy cumplimos 30 años en el aire. El verbo es cumplimos. Obviamente el sujeto es tácito, sería nosotros. Nosotros, seguramente como reporteros, como locutores, cumplimos. ¿Qué cumplimos? Un aniversario, 30 años en el aire, ¿no? Y también tiene un circunstancial de tiempo. ¿Cuándo cumplimos los 30 años? Hoy. Hoy. Nosotros los cumplimos hoy. Tiene un objeto directo, tiene un complemento de tiempo. ¿Qué tipo de verbo es entonces? Transitivo, intransitivo. Transitivo e intransitivo. Muy bien, transitivo e intransitivo a la vez. El vagabundo canta a grito pelado una extraña y jovial canción. ¿Qué canta? Una canción. Extraña y triste canción. El vagabundo es el sujeto, canta es mi verbo. ¿Qué cosa canta? Una canción. ¿Cómo lo canta? A grito pelado. A grito pelado. O sea, de ese modo. ¿Qué significa grito pelado? Canta mal, pues, ¿no? Canta mal. Canta sin tono, ¿no? Sin entonación, sin eufonía. Ya, muy bien. O sea, el modo canta mal. Pero ¿qué cosa canta? Una canción alegre. Jovial es alegre. Y a la vez extraña, ¿no? Singular. ¿Qué tipo de verbo sería si mi verbo tiene un objeto directo y un circunstancial de modo, que es a grito pelado? Transitivo, intransitivo. Muy bien, transitivo e intransitivo. Ahora sí. Siguiente. Murió víctima de una grave enfermedad. Él murió, el sujeto tácito murió víctima de una grave enfermedad. ¿Cómo murió? ¿Cómo murió? Víctima de una grave enfermedad. Se murió gravemente. ¿Qué tipo de verbo sería entonces? Intransitivo. Muy bien, tiene un circunstancial de modo. Esa frase la podemos interpretar así. El sujeto tácito nos recibió con mucha amabilidad. ¿A quién recibió? A nosotros. Por eso aquí está reemplazado el objeto directo por el pronombre nos. Recuerda que los objetos directos se pueden reemplazar por metes, nosos, lolos y lalas. Menos leles. El leles reemplaza a los objetos indirectos. Él nos recibió. El sujeto tácito nos, objeto directo, recibió verbo. Pero a la vez, ¿cómo nos recibió? Así, amablemente. Con mucha amabilidad reemplaza la palabra amablemente. No recibió amablemente o con mucha amabilidad. ¿Qué tipo de verbo es entonces? Intransitivo. Transitivo. Más. Intransitivo. Intransitivo. No es el objeto directo y con mucha amabilidad es circunstancial de modo.
Entonces, transitivo e intransitivo a la vez. No escucho a ningún varón participar. A ver. Miles de personas tienen problemas con el cuero cabelludo. ¿Cuál es el sujeto? Miles de personas. ¿Qué tienen? Problemas. ¿Con qué? ¿Con qué parte del cuerpo? Con la vista, con el oído, con la voz, con el cuero cabelludo. Entonces acá nos hablan de un circunstancial digamos, de instrumento, le podíamos llamar, de materia, ¿no? Y a la vez tenemos un objeto directo. ¿Qué tenemos? Tenemos problemas. ¿Con qué? ¿Con qué objeto? ¿Con qué parte del cuerpo? Con el cuero cabelludo. Hay dos complementos. Entonces, ¿qué tipo de verbo sería? Transitivo e intransitivo. Transitivo e Muy intransitivo. Seguimos. Ernesto será un gran ingeniero. El verbo sería será y el complemento sería un gran ingeniero. Es obviamente un sustantivo, ¿no? Un común, el nombre de una profesión. ¿Qué tipo de verbo es entonces? Ernesto lo será. Transitivo. Transitivo. No, porque recuerden que estos verbos son verbos de existencia, derivados de ser, estar, soler y hacer. Copulativo. 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 Lo que pasa es que el atributo también se puede reemplazar por el pronombre lo. Repito, el atributo también se reemplaza por el pronombre lo. Yo digo Ernesto, Ernesto lo será. ¿Pero por qué mismo? Entonces, si usted dice que se reemplaza con el pronombre lo, es objeto de. No, pues, pero tienes que darte cuenta de qué verbo lo acompaña. Si lo acompaña un verbo de existencia, es copulativo. Si lo acompaña un verbo predicativo, ¿no? Obviamente va a estar dependiendo del tipo transitivo o intransitivo, ¿no? Te lo dije muchas veces. Yo sería el sujeto tácito, te lo dije muchas veces. ¿Qué cosa te dije? Ese algo que te dije está reemplazado por este pronombre lo. ¿Y a quién le dije? A ti. Mira, te lo dije muchas veces. Entonces acá, lo sería mi objeto directo y te sería mi objeto indirecto. Lo dije, ¿qué cosa lo dije? Tú te beneficiaste de ese algo que te dije. ¿Y cuánto te lo dije? Muchas veces. Circunstancial de cantidad. Hay un objeto directo y hay un objeto indirecto. ¿Qué tipo de verbo sería entonces? Verbo transitivo e intransitivo. Transitivo e intransitivo. Muy bien. Seguimos. Clasificación 3. Verbos personales o impersonales. A ver, esto más rápido porque es más fácil. Ya saben lo que es verbos personales, un sujeto como sujeto y una persona como sujeto. Y en verbo impersonal, efectos meteorológicos, verbos terciopersonales derivados de haber. Ayer llovió sobre Lima incesantemente. Verbo impersonal. ¿Por qué? Porque hace referencia a la lluvia. Y la lluvia no es un sujeto. Había pensado mucho en ti. Recuerda los verbos que comienzan con haber o derivados de haber. Hubo gritos, habrá asamblea, habrá reunión. Son impersonales. ¿Qué tipo de verbos entonces? Comienza con había, derivado de haber. Impersonales. Muy bien. Hace días que no me visitas. Tengan cuidado porque a veces el verbo aparece tácito. Y si mi verbo tácito es un sujeto, pues es personal. Hace días que tú no me visitas. Personal. Tú sería mi sujeto. Personal. Porque acá la segunda persona es el sujeto que es tú. Anocheció temprano. ¿Quién anocheció? ¿La luna, el sol, la noche, el viento? ¿Quién anocheció? Impersonal. 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 Muy bien. La lluvia cae interminablemente. Impersonal. Muy bien. Impersonal. Muy bien. Se cometieron muchos errores en el pasado. Recuerden que los verbos que comienzan con el pronombre terciopersonal se. Terciopersonal se refiere que hace referencia a una tercera persona que en realidad no se sabe quién es. Se cometieron errores. Impersonal. ¿Ya? Cuando comienza con C. Recuerda, se vende marcianos, se alquila habitación. Todavía es muy temprano. Es muy temprano el día. ¿Personal o impersonal? Impersonal. Muy bien, impersonal. En ese lugar había un castillo. Derivado de haber, había. Impersonal. Impersonal, muy bien. Siguiente. Amanecí afiebrado. ¿Quién amanecía afiebrado? Yo. No, Yo. pues si yo soy el sujeto, ¿qué es? Personal. Personal, muy bien, sujeto personal. Dicen que habrá guerra. Derivado de haber, habrá. ¿Personal o impersonal?
Impersonal. Impersonal. Claro, impersonal. Siguiente. A ver, verbo principal y verbo subordinado. Habíamos visto esto ya. Les mencioné que si mi verbo tenía este pronombre relativo, habíamos hablado de una oración compuesta subordinada. Si solo tiene una conjunción como unión, como nexo de unión, estamos hablando de una oración coordinada. Siento un verano que arde. Mira, siento un verano. Aquí tenemos este que encabeza la proposición subordinada adjetiva. Está calificando a arde, un verano que quema, que arde. Entonces mi verbo 1, mi verbo principal, será siento. Y mi verbo subordinado será arde. O sea, el que depende de mi oración principal, que es siento un verano. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Verbo principal o verbo subordinado? Acá tenemos ambos. ¿Cuál es el verbo principal? Siento. ¿Cuál es el verbo subordinado? Arde. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ambos. Principal, verbo principal, subordinado. ¿Cuándo tenemos estas dos clases de verbos? Les dije, subordinado. ¿Cuándo tenemos estas dos clases de verbos? Cuando nos encontramos frente a una oración compuesta subordinada. ¿Ya? Por ejemplo, acá también en la oración 3, pensó, verbo principal, que habías venido de la proposición subordinada, ¿no? Que cumple función de objeto directo. Habías venido, verbo subordinado, pensó, verbo principal. Aquí también tenemos verbo principal y verbo subordinado. ¿Dónde tenemos solo verbo principal? En oraciones coordinadas. Solo dime lo que quiero saber de ti. Solo dime esto. ¿Es esto lo que quiero saber de ti? Aquí está encabezada porque coloqué la proposición subordinada sustantiva con función de objeto directo. Eso lo vamos a ver en el cuarto bimestre, no se preocupen, más detallado, vamos a ver bastante lo que es clasificación subordinada de verbos, ¿ya? No se preocupen. A ver, solo dime lo que quiero saber de ti. Verbo principal, dime. Verbo subordinado, quiero saber. Es una perífrasis verbal, quiero saber, ¿ya? ¿Qué verbos hay acá entonces? ¿Qué verbos hay acá? Principal y subordinado. Muy bien, principal y Principal y subordinado. Y subordinado. Siguiente. Escucho una voz que grita que no te vayas. Mira, les repito, cuando tenemos un pronombre relativo, todo esto ya es encabezado y se convierte en una proposición subordinada. Escucho tu voz. Yo escucho una voz. Escucho, verbo principal. Yo escucho. ¿Qué cosa escucho? Una voz. ¿Qué voz? ¿Qué tipo de voz? Una voz que me grita que no te vayas. ¿Cuál sería el verbo subordinado? Grita. Acá tenemos dos. Tenemos dos proposiciones subordinadas, incluso que grita y que no te vayas. Hay dos. Hay dos proposiciones subordinadas. Y hay tres verbos, mira, dos verbos subordinados. Uno es grita y uno es vayas. Y otro es vayas. Muy bien. Y el verbo principal es escucha. Entonces tenemos dos verbos subordinados y un verbo principal. Muy bien. Yo sé que esto les parece un poquito complicado, seguramente, no se preocupen. Esto lo vamos a ver en oración compuesta, coordinada, subordinada, todo el cuarto trimestre. Aquí está peor, pero al menos aún respiro. ¿Cuál sería el verbo principal y subordinado? Aquí no hay subordinado, acá hay una conjunción adversativa. Cuando mis proposiciones están unidas por conjunciones, mis oraciones son coordinadas. Y cuando mis oraciones son coordinadas, mis verbos son principales los dos. Porque ambas proposiciones tienen la misma jerarquía. Cuando son coordinadas. Está peor. Muy bien, está mi verbo principal y respiro mi otro verbo principal. Aún respiro. Muy bien, entonces aquí tenemos solamente dos verbos principales, dos principales. Eso es cuando tenemos oraciones coordinadas del mismo nivel sintáctico, jerarquía. Quisiera volver y poder detener, y poderte detener. Y conjunción copulativa, entonces si mis proposiciones están unidas por conjunciones, ambos son verbos de la misma jerarquía. Verbo principal. Muy bien. Quisiera volver. Quisiera frase volver, verbal. poderte detener. Poderte detener, segunda frase verbal. Tenemos solamente dos verbos. ¿De qué tipos? Los verbos principales, porque ambos tienen la misma jerarquía, porque están insertadas dentro de una oración compuesta coordinada por la conjunción y. ¿Dónde estás, maldita? Dice. ¿Dónde te has metido? Ah, de la canción, ¿no? ¿Dónde estás, maldita? ¿Dónde te has metido? A ver. ¿Cuáles son los verbos? Estás. Estás. Aquí, chicos, cuando mis proposiciones están unidas por signos de interrogación, por dos puntos, por coma, por punto y coma, también son oraciones coordinadas, pero se les llama yuxtapuestas, ¿ya? Cuando los nexos son como acá, signos de interrogación.
Entonces ambos tienen el mismo nivel sintáctico. Tanto en las coordinadas como en las yuxtapuestas, las proposiciones tienen la misma jerarquía. ¿Cuál sería mi verbo? ¿Mi verbo principal? Está, el verbo copulativo. ¿Y el otro? Te has metido. Has metido, ¿no? Has metido. Yo me he metido, tú te has metido, él se ha metido. Muy bien. Entonces tenemos acá dos verbos principales. Dos verbos principales. Último, sé que te gustan demasiados. No dice lo que te gusta, ¿no? Yo sé que te gustan demasiado los helados, los chocolates, los caramelos, los toffees, etc. ¿Cuál es el verbo? El verbo es sé, verbo principal. ¿Qué cosa sé? Me Yo gusta. sé esto. ¿Cómo se llama todo esto? ¿Quién me dice? Subordinado. Muy bien, preposición subordinada encabezada por este relativo. Excelente, es una subordinada. ¿Cuál es el verbo subordinado? Gusto. Excelente, gusta, muy bien, gusta. Entonces, ¿qué tenemos acá? Verbo principal y Y verbo subordinado. subordinado. Muy bien, chicos. Los chicos están muy tímidos, las chicas no me están contestando. ¿Qué pasó? Último, reflexivos y cuasirreflejos. A ver, me moriré en París con aguacero. Ay, mi gran viejo dijo esto. Me moriré en París con aguacero un jueves del cual ya tengo recuerdo. Me moriré en París si no me acuerdo. Un jueves será. A ver, me moriré en París con aguacero. ¿Vallejo se puede morir a sí mismo? No. No, entonces es cuasirreflejo. Siguiente. Yo me bañaré en el río Amazonas. ¿Te puedes bañar a ti mismo? Claro, yo me baño a mí mismo. Entonces, si el verbo acepta el refuerzo de a mí mismo. Reflexivo. Muy bien, reflexivo. Ayer nos fuimos al teatro y luego nos besamos. Hay dos verbos, chicos. Fuimos, nos fuimos. ¿No podemos ir a nosotros mismos? Pero luego dice que nos besamos. O sea, yo te besé a ti, tú me besaste a mí. Nosotros nos besamos. Nos besamos, sí, ¿no? Yo te beso, tú me besas, eso sí. Sería un verbo recíproco, nos besamos. Recíproco. Pero nos fuimos, ¿nos podemos ir a nosotros mismos? No, ¿verdad? Entonces, el primero sería un cuasi reflejo. Y el siguiente sería un recíproco. Recíproco. Que sí nos podemos besar, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Luis vino, tocóse las manos y se fue. Luis vino, tocóse las manos y se fue. ¿Se puede tocar las manos a sí mismo? Sí. Sí. Claro. ¿Pero se puede ir a sí mismo? No. Es No. un reflexivo y un Reflexivo. cuasirreflejo. Un reflexivo y cuasirreflejo el siguiente. Ustedes lo escriben si me equivoco. Cuasirreflejo. Ya. El delincuente se entregó a la policía. ¿Se puede entregar a sí mismo? Sí. Claro, eso sí, Sí. ¿verdad? Claro, voy y me entrego, me presento, ¿no? Muy bien. Reflexivo. Siguiente. Se vino con toda su familia. ¿Me puedo venir a mí mismo? Este sí es cuasirreflejo. No. ¿Ya? No puedo venir a mí mismo. Casi Son reflejo. acciones automáticas. Claudia se durmió. ¿Me puedo dormir a mí misma? No, porque es algo automático, ¿no? Ni eres consciente cuando te duermes. Cuasirreflejo. Casi reflejo. Estoy escribiendo rápido, ¿ya? Corríjanme ustedes si está mal. Yo me encuentro aquí esperando. ¿Me puedo encontrar a mí mismo? Cuasirreflejo. No. ¿Ya? No. Recuérdame en cada instante. Recuérdame. ¿Tú me puedes recordar? Sí. Sí. Sí, porque se refiere a otra persona, una segunda persona. La segunda persona sí te puede recordar. Acá sí sería Recíproco. reflexivo. Y la siguiente. Tú te vas a peinar. ¿Te puedes peinar a ti misma? Sí. Claro. Reflexivo. Muy bien, chicos. Extensión. A ver, ¿qué tenemos en la extensión? Señala si los verbos de las siguientes oraciones son copulativos o son predicativos. Igual que he hecho yo, subrayas el verbo, están, subrayas, o lo encierras y al costado colocas si es copulativo o predicativo, ¿ya? Muy bien, igual. Acá igual subrayas si son transitivos o intransitivos. Subrayas y al costadito colocas entre paréntesis. Señala si son personales o impersonales, lo mismo. Señala si son principales o subordinadas. Recuerda que si tiene este nexo que es un subordinado. Ya va a haber un verbo subordinado, ¿ya? Acá tenemos los que, o los cuales también, ¿ya? Subordinados todos estos. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderos o falsos. Verdadero o falso si el verbo admite de o no admite de, etc. Subraya y clasifica los verbos de los siguientes enunciados, si son simples o compuestos, principal o subordinado, pronominal o no pronominal. ¿Qué es un verbo pronominal? Aquel que tiene en este caso
al costado un pronombre personal. Por ejemplo, me compró, me prestó, etc. Simple o compuesto. Simple es cuando el verbo está formado por una sola palabra, y compuesto cuando es una frase verbal, como ha comprado, ha bailado, está comprando, ha de reír, ha de cantar. Compuesto es cuando está conformado por un verbo auxiliar, como acabo de mencionarles, ha comprado, ha bailado, ha jugado, están jugando, ha de bailar, ha de comprar. Y simple como cuando juega. Un solo verbo compuesto, dos verbos. Principal y subordinado. Ya saben que los principales están en las oraciones coordinadas y los subordinados en las oraciones subordinadas. ¿Ya? Muy bien. Evaluación completa según lo estudiado. La forma una frase. Los son los que, a ver, les ayudo acá. Los verbos son los que no están precedidos de pronombres. ¿Cómo se llaman los verbos que no tienen antes un pronombre? ¿Recuerdan? No están precedidos de pronombre. Por ejemplo, si yo digo te compro, te ayudo, te necesito, te sirvo, los verbos que tienen los verbos antes se llaman pronominales. Los que están dentro de los verbos se llaman enclíticos. ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto cuando hemos tratado el tema de pronombres enclíticos. Enclíticos son cuando los pronombres están dentro de los verbos. Verbos pronominales se llaman cuando están separados de los verbos. ¿Ya? Los verbos pronominales, entonces sería acá en la 2, son los que no están precedidos de los verbos. La perífrasis verbal forma una frase. Chicos, aquí la respuesta sería la frase verbal o perífrasis verbal forma una frase. Por ejemplo, he de bailar, has de comprar. Entonces forma una frase el verbo auxiliar, la preposición y el verboide infinitivo. Todo esto forma una frase. ¿Cómo se llama? Perífrasis verbal. ¿Cómo se llama? Le puedes llamar frase verbal o le puedes llamar perífrasis verbal. ¿Tienes dudas respecto de esto? Pregúntame. Perífrasis verbal, ¿ya? El verbo funciona como núcleo del predicado. El verbo predicativo funciona como núcleo del predicado en la 3. Los verbos comparten la acción entre los ocupantes. Los verbos recíprocos comparten la acción. Nosotros nos amamos, nos saludamos, nos besamos, nos queremos. Los verbos son aquellos que a pesar de ser pronominales no son reflexivos ni recíprocos. Los verbos cuasi reflejos, a pesar de ser pronominales, ¿no? Porque dice ella se fue a sí mismo. ¿Es pronominal? Pronominal es cuando tiene el pronombre antes. Se fue de la casa. Se rió intensamente. Claro, es pronominal, tiene el verbo antes, tiene el pronombre antes del verbo. Sí es pronominal, pero está separado del verbo, pero no admite el refuerzo a sí mismo, a ti mismo. Por eso no son reflexivos ni recíprocos, que son cuasi reflejos, ¿ya? Muy bien. Y acá esto se subraya, ¿ya? Pones RF si son reflexivos, RC si son recíprocos, CRF si son cuasi reflejos y NPR si son pronominales, ¿ya? Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Sí, Miss, de lo Dime. nominal y lo nominal. Los pronominales son cuando el pronombre está separado del verbo. Los pronominales. Cuando los pronombres están separados de los verbos. Se refieren generalmente a los verbos recíprocos, reflexivos o cuasi reflejos, pero hay que tratar de diferenciar cuándo es recíproco, cuándo ese verbo pronominal, o sea que tiene su verbo como refuerzo, tiene su verbo. El verbo pronominal es el que está al costado de un pronombre. Me cambio, me visto, me baño, me río, me voy, me siento. Esos son verbos pronominales, pero hay que diferenciar si son reflejos, cuasi reflejos o recíprocos. Depende que acepte el refuerzo a mí mismo, a ti mismo. O depende que la acción sea compartida. ¿Ya, chicos? ¿Ahora sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Más preguntitas? Muy bien, felicito mucho a las señoritas y a algunos caballeros. Ya saben que las preguntas son constantes, que tienen que contestar. El tema de hoy trae muchas preguntas. Ya, por favor, a los que ya les escribí por interno, no se olviden, ya tienen que empezar su exposición este miércoles después de literatura. Todos los que ya les escribí por interno, comenzamos con las exposiciones este miércoles, ¿ya? Muy bien, chicos, gracias por participar. Los felicito a todas las chicas que han estado muy inteligentísimas hoy día y algunos chicos también. Participen más, chicos, por favor. Así se equivoquen, les voy a poner 20, pero participen, es lo importante. ¿Ya? Nos vemos, cuídense mucho. Nos vemos el miércoles.